Comenzamos con el primero de los vídeos en los que hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado que ocurrió desde 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial fue el mayor conflicto armado de la historia. Enfrentó a dos bandos. En un lado luchaban la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio japonés, junto a otros aliados. Eran conocidos como el Eje. En el otro lucharon Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos, junto a otros aliados. Se les suele llamar simplemente los aliados. Como en la Primera Guerra Mundial, el conflicto entre los países industrializados arrastró tras de sí al resto del mundo por las numerosas colonias que estos países tenían. El desarrollo científico e industrial hizo que el armamento alcanzara un poder aún más destructivo que en la Primera Guerra Mundial. La bomba atómica es el máximo ejemplo de este poder de destrucción. Vamos a analizar ahora las causas de la guerra. Hay varios factores que explican por qué estalló de nuevo una guerra mundial apenas 20 años después de que acabara la anterior. En primer lugar, el deseo de revancha contra el Tratado de Versalles en los países que habían perdido la Primera Guerra Mundial, como Alemania o Austria, y la insatisfacción ante los beneficios obtenidos de la victoria en algunos países del bando vencedor, como Italia o Japón, favorecieron la llegada al poder de gobiernos de extrema derecha con políticas nacionalistas e imperialistas muy agresivas. Sus principales actuaciones fueron las siguientes. En primer lugar, el Imperio de Japón invadió el nordeste de China. La Italia fascista invadió Etiopía y Albania. La Alemania nazi, incumpliendo el Tratado de Versalles, creó un enorme ejército. Se anexionó Austria y se apoderó del oeste de Checoslovaquia, creando en el este un país dependiente de Alemania. Hitler proclamó el Tercer Imperio Alemán, en alemán Tercer Reich. De esa forma, Alemania, Italia y Japón acabaron creando una alianza militar, el Triple Eje. Como segunda causa, veremos el miedo de las potencias democráticas como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, por un lado, al comunismo o a la Unión Soviética, que quería extender el comunismo por el mundo, y por otro lado, a una nueva guerra. Estos miedos les llevaron a no responder con firmeza a las agresiones de Alemania, Japón e Italia, ya que sus gobiernos eran enemigos absolutos de la Unión Soviética. La Guerra Civil Española es un ejemplo de esta situación. Pero el rechazo de las potencias democráticas a la Unión Soviética, que había intentado durante años crear una coalición contra Hitler, logró lo que parecía imposible. En 1939, la Unión Soviética y Alemania firmaron un pacto por el que decidieron repartirse Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, a la que Reino Unido y Francia habían prometido proteger. Estos países declararon la guerra a Alemania y el juego de alianzas arrastró a otros muchos países a la guerra. La Segunda Guerra Mundial había comenzado.